Un cordial saludo para todos. El día de hoy en la clase de inglés vamos a hablar sobre el verbo to be en presente y en afirmativo. ¿Qué quiere decir en presente? Pues es algo actual del momento, ¿cierto? Y afirmativo, algo que nosotros aseguramos que es así. Recordemos que existe el afirmativo, el negativo, cuando decimos que las cosas no son así, y por último el interrogativo es cuando preguntamos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del verbo to be en presente y en afirmativo. Antes de entrar en materia, antes de hablar del famosísimo verbo to be, vamos a entender, a comprender qué es un verbo. Un verbo es una acción. ¿Qué nos referimos con una acción? Es decir, las actividades que realizamos normalmente en la casa o en cualquier lugar, en el colegio, en el trabajo, como comer, saltar, cantar, entre otros, ¿cierto? Aquí tenemos salir, correr, morder, mirar, estudiar, ¿verdad? Pero resulta que si nosotros analizamos todos estos verbos, nos damos cuenta de que todos terminan en ar, o ir. Es decir, que los verbos, las acciones, en su forma natural, terminan en ar, ir. ¿Cuál es la forma del verbo? Naturalmente, comer. No comió, ni come, ni comerá, no. Comer, esa es la forma natural del verbo. Saltar, no saltó, ni saltando, ni saltará, no, sino saltar. Esa es la forma natural del verbo. Entonces, los verbos son acciones que nosotros realizamos, ¿verdad? Hay que tener esto muy en cuenta. Quizá en un futuro pueda preguntarles qué es un verbo. Ahora miraremos qué es el verbo to be. Si sabemos que el verbo es una acción, entonces el verbo to be también es una acción. Pero, ¿qué quiere decir to be? ¿Por qué to be? ¿Por qué to be? Se escribe to be, pero se pronuncia to be. ¿Qué es eso? Resulta que si lo traducimos al español, esto quiere decir ser o estar. Ah, pero ¿qué es eso? Todavía no entendemos, ¿cierto? Esta frasecita que ustedes ven, to be, en español significa ser o estar. Ustedes lo ponen en el traductor y les va a salir ser o estar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tú y por qué be? Resulta que el verbo como tal que tiene el significado es be, pero resulta que atrás viene acompañado del famoso tú. ¿Qué significa esto? El tú lo utilizamos para decir que el verbo no está conjugado, es decir, que el verbo se encuentra en su estado natural. Por esta razón, hablamos de ser o estar. Y si se dan cuenta que termina en ar y en ¿se dan cuenta? ¿Por qué terminan en ar y en Porque están en su situación natural, ¿verdad? Entonces, el tú nos indica que el verbo es ser, no es siendo, ni será, ni fue, sino que significa ser, terminando en Pero como les digo, tiene dos significados, ser o estar. Y esto depende de lo que nosotros estemos hablando. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo decir, yo soy Dixon, ¿cierto? O puedo decir, yo estoy en el hospital, ¿sí? Y para los dos casos utilizo el mismo verbo en inglés. Pero esto ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, analicemos bien para que nos aseguremos de que esto está claro. Un verbo es una acción que nosotros realizamos. Los verbos en estado natural terminan en ar, o ir, ¿cierto? El verbo to be, cuando se traduce, quiere decir ser o estar dependiendo del contexto, ¿cierto? Y traen un to atrás de él porque nos dice que se encuentra en estado natural. Es decir, que cuando encontramos el verbo, digamos, comer, ¿cierto? Así, con el to, quiere decir comer,
Pero si yo le quito el to y le pongo, digamos, I eat, quiere decir yo como, ¿cierto? Entonces el verbo deja de estar en estado, valga la redundancia, natural. Ahora, aquí hablamos. Resulta que el verbo to be es un tiempo, digámoslo así, como, no un tiempo gramatical, sino que es una manera de hablar en el inglés muy importante, ¿sí? Y el verbo to be tiene una estructura, es decir, que para usted poder crear una frase en verbo to be, debe tener en cuenta que las frases se crean con base a una regla, ¿sí? Con base a lo que ya está estipulado. Es decir, que usted tiene que seguir unos parámetros para poder hablar en verbo to be, ¿cierto? ¿Cuáles son esos parámetros? Son 3 sencillos pasos. Es decir, que toda frase, toda oración afirmativa del verbo to be debe desarrollarse con base a una estructura. ¿Cuál es la estructura? Un sujeto, un verbo to be y un complemento. ¿Pero qué es esto? No lo entiendo, ¿cierto? ¿Qué es? Vamos a ver. Primero analicemos a qué nos referimos cuando hablamos del sujeto, ¿cierto? El sujeto es la persona, animal u objeto que nosotros mencionamos para dar inicio a nuestra oración. Es decir, que siempre que vamos a hablar en verbo to be, vamos a comenzar hablando, ojo, vamos a comenzar hablando de alguien o de algo, ¿sí? Entonces, en el caso del verbo to be, en presente y afirmativo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo es un ejemplo. Nosotros siempre empezamos hablando de una persona. Ahora, ¿cuáles son esas personas? ¿Quién es el sujeto realmente? Sí, es la persona de la que nosotros estamos hablando. Pero en inglés y en español, esa persona puede ser yo, puede ser usted, puede ser él, puede ser ella, puede ser él o ella cuando hablamos de un animal objeto, ustedes, nosotros o ellos. En el caso, digamos, en mi caso, si yo digo Dixon, me estoy refiriendo a mí, ¿cierto? En lugar de decir Dixon, voy a decir yo, ¿sí? Pero digamos tú, hablemos, digamos que usted se llama Camilo. En lugar de decirle a usted Camilo, pues le voy a decir tú, ¿cierto? Esto se ve más cuando hablamos de él o ella. La señora Constanza, en lugar de decir la señora Constanza, puedo decir ella. En lugar de decir el perro, puedo decir it. En lugar de decir mi salón de clase y yo, ¿cierto? Puedo decir nosotros. En lugar de decir los padres de familia, puedo decir ellos. Resulta que hay una serie de personas a las cuales nosotros llamamos pronombres personales. ¿Quiénes son? I, que quiere decir yo, you, que quiere decir tú. Un momento, cuando yo voy a empezar diciendo una oración refiriéndome a mí, digamos yo, pues voy a empezar con I. Tengo que poner esto al principio de la oración. You, cuando me refiero a usted, he, cuando me refiero a él, she, a ella, it, a él o ella, cuando es un animal o objeto, you a ustedes, we a nosotros y they a ellos. Quiero que hagamos una pequeña pausa y vamos a concentrarnos en aprendernos la pronunciación de estos pronombres personales o sujetos, ¿cierto? Por favor, repita después de mí. I. ¿Qué quiere decir I? Yo. You. Por favor, repetirlo. You. ¿Qué quiere decir you? Usted, ¿cierto? Por favor, repetir. He. ¿Qué quiere decir he? Él. ¿Se dan cuenta que ese él tiene un tilde en la E porque es una persona, un hombre, en el cual nosotros estamos haciendo referencia? Ahora, por favor, repetir. She. ¿Qué quiere decir? Ella. Por favor, repetir. It.
it, ¿ok? Por favor, repetir. Bueno, este it quiere decir él o ella para objetos o animales. ¿Por qué él o ella? El vaso, el control, el televisor, la casa, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Él o ella, el gato, el perro, el carro, ¿cierto? Pero en lugar de yo decir el carro, puedo escribir it y me estoy refiriendo al carro. En lugar de yo decir la casa, me puedo decir it y me estoy refiriendo a la casa, ¿cierto? Ahora you, caramba, pero es que hay dos you, sí, resulta que uno lo puedo utilizar para decir usted o puedo utilizarlo para decir ustedes, ¿cierto? We, por favor repetir después de mí, we, repeat after me, we. Y la última, ¿qué quiere decir? Ellos, they, por favor repetirlo, they, they. Bueno, ya practicando un poco la pronunciación, sabemos qué o quiénes son el sujeto, ¿cierto? Cuando hablamos de sujeto, estamos refiriéndonos a estas personas, que puedo ser yo, que puede ser usted, que puede ser el vecino, que puede ser el gato, que puede ser la casa, que puede ser el televisor. Debemos entender que hay una clasificación dentro de estos pronombres, ¿sí? Resulta que, ¿cómo se clasifican los pronombres? Los pronombres se clasifican dentro de un grupo singular y un grupo plural. Sí, son dos grupos. Cada grupo tiene primera, segunda y tercera persona. Es decir, existen primera persona, segunda persona y tercera persona para el singular y luego primera persona, segunda persona y tercera persona para el plural. Sí, sé que no me están entendiendo esta parte, pero ya les voy a explicar. Cuando hablamos de singular, estamos hablando o nos referimos a una sola persona o elemento, ¿verdad? Y cuando hablamos de plural, estamos hablando de dos o más personas o elementos. Pero entonces comencemos con el singular. ¿Quién es la persona, la primera persona del singular? Si miramos aquí la tablita, la primera persona del singular soy yo. ¿Por qué primera persona? Porque ante todo, si usted se ubica en su existencia, usted siempre es lo primero, ¿cierto? O sea, yo soy lo primero en mi vida. Entonces yo soy la primera persona. ¿Y por qué del singular? Porque soy uno solo. Ahora, tú o usted, ¿cierto? Sería la segunda persona. Después, es decir, si usted se para en su existencia, después de yo, después de mí, sigue usted, ¿cierto? Usted es la segunda persona del singular. ¿Por qué del singular? Porque usted también es una sola persona. Y la tercera persona es él o ella, ¿cierto? Cuando nos referimos al gato, al perro, al televisor, esa es la tercera persona del singular. O también cuando nos referimos a Carlos, Camila, Fabián, Milena, ¿cierto? Él o ella, para personas, estamos hablando de tercera persona. ¿Pero por qué tercera persona? Primero voy yo. Segundo va usted. Tercero va el vecino, ¿cierto? Entonces ese vecino es él y es la tercera persona del singular. ¿Por qué del singular? Porque es una sola persona. ¿Listo? Ahora vamos a ver el plural. ¿Qué es plural? Cuando nos referimos a dos. Es decir, ya no una, sino dos o más. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 50, 80, 1000, ¿cierto? Eso es plural. ¿Y cuál es la clasificación? Pues los siguientes pronombres que nos quedan son nosotros. Como yo estoy incluido en nosotros, viene siendo la primera persona del plural. ¿Por qué del plural? Porque ya no estoy diciendo únicamente, no me estoy refiriendo únicamente a una persona, es decir, no estoy diciendo yo, sino nosotros, entonces somos varios, somos, estoy incluido, entonces es la primera persona del plural.
La segunda persona del plural son ustedes, ya no usted, sino ustedes y son varios. Por lo tanto, al igual que después de mí siguen ustedes, después de nosotros seguimos ustedes, entonces son la segunda persona del plural. Y la tercera persona del plural son ellos, ya no serían el vecino, sino los vecinos. Tercera persona del plural. Volvamos a nuestro cuadrito. Primera persona del singular, porque soy el primero en todo, yo, y soy único, entonces singular. Segunda persona del singular, usted, y estos, ojo aquí que esto es muy importante. Cuando hablamos de terceras personas del singular, recuerden, terceras personas del singular, nos estamos refiriendo a el vecino, a la vecina, el gato, el televisor o cualquier otra cosa, ¿cierto? Que sea única y que se refiera a un tercero. Por eso decimos que cuando estamos hablando en tercera persona, digamos, si yo voy a hablar en tercera persona, voy a decir Dixon hizo tal cosa. Estoy hablando en tercera persona cuando estoy hablando de mí mismo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo voy a hablar de que un estudiante no me hizo una tarea, estoy diciendo Carlos no me hizo la tarea. ¿A quién me estoy refiriendo? A él. Eso es hablar en tercera persona. Recuerden que la tercera persona del singular son él, ella o el animal o el objeto, ¿cierto? He, she, it son la tercera persona del singular. Eso es importante para más adelante. Ya vimos la clasificación de los pronombres. Ahora vamos a ver cómo se conjuga el verbo to be. ¿Qué es conjugar? Conjugar es cuando nosotros cogemos el verbo, digamos el verbo jugar, hablemos de nadar, ¿cierto? El verbo nadar se encuentra en su estado natural. Si nosotros lo conjugamos, vamos a decir yo nado, tú nadas, él nada, nosotros nadamos, ¿cierto? Esto es conjugar un verbo, ¿verdad? Comenzar a ver cómo se comporta dependiendo de la persona. ¿Listo? Ahora, ya conocemos quién es el sujeto. Es decir, que el sujeto es la persona de la que nosotros estamos hablando. Yo, tú, él, ella, Carlos, Camila, Fabián, no sé, cualquier cosa, el objeto, el gato, el perro. Eso es el sujeto, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice la estructura? Volvamos a nuestra estructura. Nos dice que después del señor sujeto tenemos que utilizar el verbo to be. Claro, entonces primero empezamos para crear una oración, empezamos con el sujeto y luego el verbo to be, ¿cierto? No, así no es. Sí empezamos con el sujeto, muy bien, pero ¿a qué nos referimos con el verbo to be? Ya vamos para allá. Resulta que el verbo to be cambia dependiendo de la persona. Yo no puedo decir I to be. No, para decir yo soy o yo estoy. No, cuando utilizamos la palabra yo, siempre va am para decir yo soy o yo estoy. Cuando utilizamos you, siempre va are. Tú estás o tú eres. Y para las terceras personas del singular utilizamos is, ¿cierto? He is, she is, it is. Ojo, yo no puedo escribir you is porque esto sería fatal. Si voy a decir you, tengo que acompañarlo con are para decir tú estás o tú eres, ¿cierto? Tú eres o tú estás. Y así sucesivamente. Por favor, vamos a repetir. Por favor, vamos a practicar la pronunciación. Repita después de mí. I am. You are. Otra vez. I am. Por favor, repita. I am. You are. Repita. You are. Por favor. He is. He is. She is. Repetir, por favor. She
is, it is, it is, okay? We are, we are, you are, ¿sí? Exacto, el you are de arriba suena igual que el you are de abajo, pero entonces hay que tener en cuenta que uno le da el significado dependiendo del contexto, ¿listo? Dependiendo de lo que diga en la oración. They are, they are. Bueno, ya tenemos el sujeto y el verbo, ahora nos falta el complemento, ¿cierto? Según nuestra estructura, nos dice que después del sujeto va el verbo to be y por último el complemento, ¿cierto? Ahora, analicemos. El ejemplo completo. Sujeto, yo, ¿cierto? Verbo to be, yo estoy o yo soy, ¿cierto? En este caso, ¿cómo sabemos qué significa? Aquí en este caso yo no puedo decir yo estoy un doctor. No, la traducción sería yo soy un doctor, ¿cierto? Y en este caso yo no puedo decir yo soy en casa. No, tenemos que decir yo estoy en casa. ¿Se dan cuenta de que se escribe igual? Exactamente igual para decir yo soy y exactamente igual para decir yo estoy. Pero como les digo, depende de la oración, de lo que estamos hablando, le damos el significado. I am a doctor. I am at home. I am a doctor. I am at home. ¿Listo? Entonces, uno significa yo soy un doctor y el otro yo estoy en casa. Ahora, sujeto, ¿cierto? Más el verbo to be, que recuerde que cuando vamos a hablar, o yo voy a hablar de yo, valga la redundancia, voy a hablar de yo, ¿cierto? Utilizo am para decir yo soy o yo estoy. Entonces, I am, yo soy, a doctor, un doctor. ¿Se cumple la regla? Sí. Un sujeto, yo, verbo to be, cero estar, y el complemento que es la cháchara que nosotros le metemos a la oración, un doctor. Ahora, verbo to be, ¿cierto? El sujeto, perdón, el verbo to be y el complemento. Ahora, si fuese que vamos a hablar de, ya no de yo, sino de ella, entonces vamos a decir she, ¿cierto? Are, ¿cierto? Que es horrible, porque are no puede ir con she. ¿Cuál va con she? Is, ¿cierto? Ah, pero vamos a decir she, am, tampoco, porque va is. She is a doctor. Ella es una doctora. Vemos que se cumple nuevamente el sujeto, que es ella, el verbo to be, que es cero estar, en este caso es, ¿cierto? Ella es. Si vemos acá, ella es o ella está. Entonces, ella es, sujeto, verbo cero estar, ella es y complemento. Entonces, ella es una doctora. Ahora, vamos a decir que ella está en casa. She am, cierto que no se puede, métase en la cabeza, no se puede. Tiene que ser she is at home. Ella está en casa. ¿Listo? Ahora, si nosotros vamos a tomar esto, digamos una nueva frase, ¿cierto? Yo soy un estudiante, entonces vamos a ver cómo se comporta el verbo o qué traduce dependiendo de la persona. Yo soy un estudiante, tú eres un estudiante, él es un estudiante, ella es una estudiante. Esto, o él o ella, es un estudiante. Nosotros somos unos estudiantes. Ustedes son unos estudiantes. Ellos son unos estudiantes, ¿cierto? Resulta que vamos a mirar cómo suena. I am a student. You are a student.
He is a student. She is a student. It is a student. We are a student. Y así sucesivamente. ¿Cuál va a ser la actividad de hoy? Bueno, no les quito más tiempo porque el videito ya está un poco largo, pero entonces vamos a realizar la siguiente actividad. Escuchar el audio o el video correspondiente a la clase, que es este, ¿cierto? Transcribir la temática. Yo les voy a enviar a ustedes este archivo y ustedes lo van a transcribir. Realizar una oración por cada pronombre teniendo en cuenta la estructura del verbo to be. Ojo, ¿cómo es este último punto? Por favor, presten atención. Para realizar, entonces, una oración por cada pronombre cambiando el verbo, ¿no? Vamos a poner acá, utilizando un verbo diferente para cada uno. ¿Sí? Entonces, ojo, no pueden utilizar los verbos que estoy utilizando en el video. Hay muchos verbos que pueden buscar en su diccionario. Entonces vamos a poner aquí, buscar verbos en el diccionario. Ya saben qué es un verbo. Listo, entonces, I play soccer. Primera oración. Ahora, segunda oración. You eat a burger. Entonces la primera dice, yo juego fútbol, tú comes una hamburguesa, ¿cierto? ¿Será que estas oraciones están bien? ¿Se cumple la estructura? No, ¿por qué no se cumple la estructura? Porque hay un sujeto y hay un verbo natural. Muchachos, si ustedes me hacen esto, está mal, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la oración correcta que deben hacer? Yo, ¿cierto? Que es el sujeto, vamos por el verbo to be, soy, ¿cierto? O yo estoy, ¿cierto? In the hospital, un ejemplo, en el hospital. Yo estoy en el hospital. I am in the hospital, ¿cierto? Yo estoy en el hospital. Y si lo vamos a hacer con you, pues digamos que vamos a decir, tú eres, ¿cierto? Entonces digamos que tú eres un músico, ¿cierto? Entonces escribimos la oración completa para cada uno de estos pronombres, ¿cierto, muchachos? Entonces, por favor, a trabajar. Esto que les escribí aquí, que está mal, ¿cierto? Que no quiero que me lo escriban así. Les doy el ejemplo para que no me lo escriban así. Por favor, muchachos, porque siempre que pido los trabajos en verbo to be, a veces me escriben esto. Recuerden que hay que seguir la estructura, ¿listo? Que estén bien.